Hola a todos, por medio de este vídeo voy a explicar la corrección de la tarea 7. La tarea 7, como sabéis, consta de los ejercicios del 48 al 60, ambos incluidos, el tema 8, funciones. Entonces empezamos con el ejercicio 48. Me dice, escribe las coordenadas de 5 puntos que pertenezcan a la gráfica. Este ejercicio tiene una respuesta libre. Yo voy a escoger los puntos correspondientes a los quiebros, pues porque me resulta más fácil identificar las coordenadas, pero cada uno podría coger los puntos que quiera. Empiezo por este punto como está sobre el eje X, la coordenada Y va a ser 0 y la coordenada X es 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Entonces este punto sería el punto de coordenadas menos 6, 0. Este punto tendría de coordenadas menos 5, 3. Este punto menos 1 y luego en la Y tendría 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, 5. Este punto tendría 1, 3. Este punto tendría 3, 3. Y este punto, por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 0. Vale, pero como digo, es una respuesta libre. Vamos ahora con el 49. Me dice, la fórmula de una función es y igual a x al cubo menos 1. Y me pide que complete la tabla y que dibuje los puntos de la tabla en un gráfico. Bueno, como veis aquí, esto es una función porque es la relación entre dos magnitudes, la variable o la magnitud y la magnitud x. No es una función de las que hemos estudiado en este tema porque no se trata ni de una función lineal, porque vemos aquí que la x está elevada al cubo. Tampoco se trata de una función cuadrática ni de una función de proporcionalidad inversa, ¿vale? Es una función que todavía no hemos estudiado este tipo de funciones, pero sí podemos completar la tabla, porque para completar la tabla aquí ya me establecen los valores de x que tengo que adoptar y simplemente tengo que sustituir los valores de x en la fórmula y obtener los correspondientes valores de y. ¿Vale? Entonces, para x igual a menos 2 me voy a la expresión analítica, a la expresión algebraica de la función, sustituyo la x por menos 2, entonces tendría menos 2 elevado al cubo menos 8 menos 1, menos 9, lo veis aquí. Si x es menos 1, pues me voy a la función y sustituyo la x por menos 1, tendría menos 1 entre paréntesis, evidentemente al cubo, menos 1, eso me quedaría menos 2. Si x es 0, 0 al cubo menos 1, me queda que la y es menos 1. Si x es 1, 1 al cubo menos 1, me quedaría que la y es 0. Y si x es 2, 2 al cubo, que es 8 menos 1, me quedaría la y 7. Para representar gráficamente, bueno, no me dice que represente, me dice que simplemente que dibuje los puntos en una tabla, pues cada una de estas parejas de valores, menos 2 y menos 9 constituyen un punto, lo represento y lo obtengo aquí. Menos 1 menos 2 sería este punto, 0 menos 1 sería este punto y así sucesivamente con todos ellos. Veis que los puntos no están alineados, es lógico ya que esto no es una función lineal, ¿vale? Es lógico que los puntos no estén alineados. Si los unimos vemos que constituyen una curva, es una especie de S, ¿vale? Porque no se trata de una función lineal, entonces los puntos no pueden estar alineados. Vamos ahora con el 50. Me dice, obtén la fórmula que permite obtener el perímetro de un cuadrado a partir de la longitud del lado. Primero tengo que construir una tabla de valores y luego representarlo gráficamente. Bueno, lo primero que tengo que hacer a la hora de construir, lo primero que tengo que hacer es pensar qué dos magnitudes tengo yo aquí y esas dos magnitudes las vamos a relacionar por medio de la expresión algebraica de una función, ¿vale? Entonces yo por un lado tengo el perímetro y por otro lado tengo la longitud del lado. Esas son mis dos magnitudes que yo voy a relacionar por medio de una expresión algebraica, ¿vale? Ahora lo siguiente que tenemos que pensar es, de estas dos magnitudes, ¿cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente? Y para eso nos vamos a hacer la pregunta que nos formulamos siempre. ¿Quién depende de quién? ¿El perímetro depende de la longitud del lado o la longitud del lado depende del perímetro? Bueno, pues está claro que el perímetro depende de la longitud del lado. A mayor longitud del lado, mayor perímetro tendré, ¿vale? Entonces, como el perímetro depende el perímetro va a ser la variable dependiente y la longitud del lado va a ser la variable independiente. Es decir, x, longitud del lado y perímetro. Como el perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado, pues entonces la expresión algebraica de la función que relaciona ambas magnitudes será esta, y, que es el perímetro, igual a 4 veces x, que es el lado. ¿Vale? Bueno, pues ahora me dice que construya una tabla de valores. Como siempre, le voy a dar valores a la variable independiente y voy a obtener los correspondientes valores de la variable dependiente, en este caso, el perímetro, ¿vale?
Si x, que es el lado, aquí le ha dado los valores 1, 2, 3, 4 y 5, le puedo dar los valores que yo quiera, pero le puedo dar los valores que yo quiera pensando un poco qué valores doy. Porque claro, aquí lo que no tiene sentido es dar valores negativos a la x, porque no tiene sentido un lado negativo, ¿vale? Entonces le puedo dar los valores que quiera, pero siempre positivos, ¿vale? En este caso le ha dado estos valores, pues fenomenal. Venga, si x vale 1, pues vamos a la fórmula, sustituimos, vemos que la y vale 4. Si x vale 2, vamos a la fórmula, sustituimos, vemos que la y vale 8. Si x vale 3, vamos a la fórmula y sustituimos y vemos que la y vale 4 por 3, 12. Esto está mal, ¿eh? Aquí esto está mal, ¿vale? Ahí sería la y 12. Si x vale 4, vamos a la fórmula y vemos que la y vale 16. Y si x vale 5, la y vale 20, ¿vale? Lo que os comentaba antes, no tiene sentido dar valores negativos, puesto que la medida de la longitud nunca puede ser negativa y el perímetro tampoco, ¿vale? Pero sí que tiene sentido dar valores fraccionarios, porque una fracción al final es un número decimal, ¿vale? Fracciones positivas, entiende, ¿vale? ¿Cómo representamos esta tabla de valores en un gráfico? Bueno, pues dibujamos nuestros ejes cartesianos y vamos representando estas parejas de valores. El punto 1, 4, pues estaría en la x igual a 1, la y 4 ahí, y así sucesivamente con todos los demás. Con cuidado de la recta, la paramos aquí porque no tiene sentido prolongar la recta hacia el tercer cuadrante, porque lados y perímetros negativos no es algo pues, real, ¿vale? No existe un lado negativo ni un perímetro negativo. Venga, vamos con el 51. Me dice, justifica en tu cuaderno si las siguientes correspondencias son funciones. Recordemos que una correspondencia es función cuando a un elemento del conjunto, a cada uno de los elementos del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final, ¿vale? Venga, empezamos. A cada número natural se le asigna la suma de sus cifras. Ahí los dos conjuntos que tendríamos serían el conjunto inicial, los números naturales, y el conjunto final, los números que resultan de sumar las cifras a los números naturales, ¿vale? Por ejemplo, si yo en el conjunto inicial elijo el número 15, pues ese número del conjunto inicial se corresponderá en el conjunto final con el número 6, porque 1 más 5 es 6, ¿vale? Lo que está claro es que a 15 solo le puede corresponder el número 6, no le puede corresponder el número 23, porque 5 más 1 siempre va a ser 6. Entonces, a cada elemento del conjunto inicial siempre le va a corresponder un único elemento del conjunto final. ¿Por qué? Porque si yo sumo las cifras de un número natural, solo le va a corresponder un número, o sea, no es algo que le puedan corresponder dos números distintos, ¿vale? Entonces, ahí esa correspondencia sí que sería una función. En el apartado B, a cada número natural se le asignan sus divisores. Eso no sería una función. ¿Por qué? Porque hay números naturales que tienen varios divisores, ¿vale? Entonces, los números del conjunto inicial, por ejemplo, si elegimos el número 6, pues el número 6 le correspondería en el conjunto final el número 6, el número 1, el número 3 y el número 2, porque todos ellos son divisores de 6, ¿vale? Entonces, en ese caso, esa correspondencia no sería función. Al DNI de cada persona se le asigna su número de móvil, pues ese número, esa correspondencia tampoco sería función, porque una persona con un DNI puede tener más de un número móvil, ¿vale? Entonces no sería una función porque no se cumple que a cada elemento del conjunto inicial le corresponda un único elemento del conjunto final. A la edad de cada persona se le asigna su peso, pues esto tampoco es una función, porque una persona de la misma edad puede tener pesos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo 42 años y mi marido también tiene 42 años y yo puedo pesar 54 kilos y mi marido puede pesar 70 kilos, ¿vale? Entonces, no se corresponde que a un mismo elemento del conjunto inicial le corresponda un único elemento del conjunto final, ¿vale? Entonces, no sería función esa correspondencia. Vamos ahora con el ejercicio 52. Me dice, explica si las siguientes gráficas representan función o no. Recordemos que en una función el conjunto inicial son los valores de x y el conjunto final son los valores de y. Entonces, para que una gráfica sea una función, se tiene que cumplir que para un valor de x solo le puede corresponder un único valor de y. Aquí vemos que no se cumple. Por ejemplo, para x igual a 1 tenemos este valor de y, tenemos este valor de y, tendríamos este valor de y. Para x igual, por ejemplo, a menos 2 también tendríamos varios valores de y. Entonces, esta gráfica no es función. En el caso del B, para un valor de x siempre tenemos un único valor de y, entonces sí sería función. En el caso de C pasa lo mismo que en A. Para un valor de x, por ejemplo, para x igual a 1 tengo este valor de y, pero también tengo este valor de y. Con lo cual no se cumple que
para los elementos del conjunto inicial les corresponde un único elemento del conjunto final, entonces el C no sería función. En cambio el D sí, porque yo voy mirando para cualquier valor de X, yo no tengo duda, siempre hay un valor de Y que es único y lo puedo identificar claramente, ¿vale? Entonces el D sí sería función. En el caso del E, tenemos aquí el eje X y aquí tendríamos el eje Y. Para un valor de X, por ejemplo, para X igual a 3, tendríamos infinitos valores de Y. Lo veis aquí, ¿no? Todos los valores que están sobre la recta. Entonces esto no sería función. Fijaros que las rectas horizontales sí constituyen función, en cambio las rectas verticales no constituyen función. Esta recta horizontal sería la recta, la recta es esta, perdón, sería la recta Y igual a menos 2. Esta de aquí sería la recta X igual a 3, ¿vale? Venga, vamos ahora con el F. Bueno, el F prefiero que no os liéis con esto, porque esto lo veremos con más detenimiento el curso próximo, ¿vale? En tercero de eso. Es una función que está definida a trozos, entonces no quiero que os liéis con esto, ¿vale? Entonces el apartado F nos olvidamos de él, ¿vale? Hasta el curso que viene. Venga, voy a explicar el 53 rápidamente porque si no me sobrepaso de tiempo y no me deja subir el vídeo a YouTube, ¿vale? Me dice, indica el dominio y el recorrido de las siguientes funciones. Recordad que dominio nos tenemos que fijar en el eje X, son los posibles valores de X para los cuales existe función. En cambio, el recorrido nos tenemos que fijar en el eje Y. Venga, vamos con esta función. Esta función empieza en X igual a menos 3, y para todos estos valores de X existe la función hasta llegar a X igual a 3. Entonces el dominio de la función sería todos los valores de X comprendidos entre menos 3 y 3, lo veis aquí. El recorrido lo mismo pero con el eje Y. Veis que el valor menor que puede adoptar la función en Y es Y igual a 0. Vamos subiendo hasta Y igual a 5. Entonces el recorrido sería todos los valores de Y comprendidos entre 0 y 5. Vamos con la B. La B, en X la función empieza en menos 1 y llega hasta X igual a 5. Entonces el dominio sería todos los valores comprendidos desde X igual a menos 1 hasta 5, que lo podemos expresar así, en forma de intervalo. En cambio el recorrido serían todos los valores comprendidos entre menos 1 y 1, ¿vale? El C, el dominio serían los valores de X comprendidos entre menos 3, porque la función empieza aquí en menos 3 y 2, y el recorrido serían todos los valores de Y comprendidos entre menos 2 y 3. Y en el D, el dominio serían todos los valores de X comprendidos entre menos 2 y 3, y en Y todos los valores comprendidos entre 0 y 2. Fijaros bien que el dominio nos fijamos siempre en el eje X y siempre, tanto en el dominio como en el recorrido, empezamos en el eje X por los valores menores, es decir, por el lado izquierdo del eje X, y en el eje Y por los valores menores también, es decir, de abajo arriba. En el eje X de izquierda a derecha y en el eje Y de abajo arriba, ¿vale? Y recordemos que estos corchetes que ponemos aquí significan intervalo y estamos incluyendo los extremos, es decir, en este intervalo, que son todos los valores comprendidos entre menos 3 y 3, queremos incluir el valor menos 3 y el valor 3. Por eso ponemos corchetes. Si pusiéramos paréntesis, sería un intervalo abierto, que significa que incluimos todos los valores entre x menos 3 y x3, pero que no estamos incluyendo ni el valor de menos 3 ni el valor de 3, ¿vale? Aquí sí los incluimos. Venga, en el próximo vídeo continuamos.